el caso Metástasis y Purga, muchas figuras de la política salen a la luz, unos salpicados por actuaciones o silencios cómplices y otros por participación directa. En los últimos días hemos visto un vídeo de la ex asambleísta Cristina Reyes por el Partido Social Cristiano en el cual carga directamente contra María Paula Romo. A mí la verdad, me parece esta discusión en redes una pelea entre comadres, porque la una no es más pura digo, que la otra. De María Paula Romo creo que hay muy poco que contar. Todos sabemos la clase de ficha que es esta señora. Además, maquiavélica. Sinceramente, por ejemplo, a mí no me cabe hasta ahora en la cabeza cómo después de ser responsable directa de que muchos manifestantes, mas no terroristas, no criminales ni nada por el estilo, quedaron sin sus ojos en aquellos levantamientos de octubre del año 2019. Después de esa carnicería, digo, esta perversa figura de la política ecuatoriana, María Paula Romo, posó en la portada de revista Mariela, con una blusa que hacía alusión, analogía a esas masacres. ¿Qué quiso demostrar con eso? ¿Que estaba satisfecha con su actuación y mostraba burla hacia las víctimas? Eso solo se le ocurre a gente llena de maldad, de una carencia espiritual tremenda, y así lo hizo Romo. Muchas mujeres quedaron afectadas, como Yajaira Urresta, de apenas 28 años de edad, y que denunció que cuando Romo la citó en su despacho, Urresta acudió con su madre, y Romo lo que le ofreció es dinero para que se calle. Encima, movimientos feministas, liderada por una señora Lorena Grillo, salieron en defensa de Romo y más bien a las víctimas las acusaron de ser psicópatas en Twitter. Vaya descaro. Pero esos y más abusos se soportó el pueblo en el gobierno del traidor Lenín Moreno. Y lo peor es que Romo aún llena sus tentáculos como un pulpo a la política actual, aún sin estar físicamente en el país. Pero ahora hablemos de la señora Cristina Reyes, quien por alinearse a su partido político, por ganar notoriedad, porque ella se cree la superpresidenciable fémina. Así lo ha manifestado siempre, muchas veces, que ha rechazado ofertas de partidos para ser candidata a presidenta, por prudencia, porque según ella no era el momento. La señora Reyes es otra quien apoyó la consulta popular de Moreno. Sí, la del famoso 7 veces sí. Y que todos los expertos en leyes y quienes no lo somos, nos damos cuenta que fue elaborada deliberadamente para destruir la institucionalidad del Ecuador. Y ella, claro, que lo sabía y ni le importó. ¿Por qué? No lo sé ni quiero hacer especulaciones. Para mi forma de pensar, todos quienes apoyaron esa maldita consulta, todos quienes con su silencio fueron cómplices de los famosos secretos a voces, deberían ahora estar calladitos y retirarse para su casa, que ya mucho daño le hicieron al Ecuador. Qué decepción para esos que han esperado, que siguen esperando y que se siguen inventando a través de sus viles ataques algún indicio de algún hecho que me vincule a mí con responsabilidad individual en ese entramado de corrupción llamado Metástasis o Purga, casos que lleva adelante la Fiscalía General de la Nación. Cuando se menciona a una de las indicadas, siempre va acompañada de asesora de Cristina Reyes. Y nunca mencionan que trabajó para una prestigiosa revista, para un medio nacional de televisión o que se encontraba trabajando durante esa investigación en la Corte Provincial de Justicia de Guayas. Parecería que la única forma de hacer trascendente la noticia es de que se incluya con mi nombre. Yo no le temo a los infames ataques políticos, por eso estoy aquí en mi país, conociendo su realidad, trabajando por su gente, recorriendo los barrios y pateando cada adversidad que se presente en el camino. Todo ese ataque mediático, esos troles, esos que reparten mensajes falsos, son pagados por la gran repartidora de hospitales, que aún no supera y no asimila
que no la dejamos ser vicepresidenta y que fue censurada y destituida por la Asamblea Nacional de la cual yo fui parte por sus entramados de corrupción. Ya tuvo su oportunidad de servir y lo único que hizo es joder al país. ¿Qué pretende ahora? ¿Destruirlo? Lo que más le duele a esta persona maliciosa, perversa y miserable es alguien digno. Y esos ataques viles y perversos siempre serán su estrategia. El mismo Fernando Villavicencio, que en paz descanse, la acusó directamente de repartidora de hospitales. Ya deje de sacar provecho de la imagen política de él, una imagen que usted nunca tuvo ni tendrá. Ay, para lo que has quedado, María Paula, ¿por qué no sales de esa guarida? ¿Por qué no vienes al país? ¿Por qué no te paseas por las calles de Quito, de Guayaquil o del Ecuador y sigues actuando de forma cobarde con esa sarta de troles que les paga seguramente con toda la trama del reparto de hospitales? A mí no te me vas a montar encima. Yo jamás doblaré la espalda. Yo solamente de rodillas ante Dios. Romo, yo siempre te voy a enfrentar porque yo no me escondo y siempre te enfrentaré. La ministra de Trabajo, abogada Ivonne Núñez, nos habla de los famosos sueldos dorados que existen en Ecuador, que según ella y Noboa, por acuerdo ministerial, ese abuso se acabó de un solo plumazo. Este acuerdo decreto básicamente dice que la remuneración mensual unificada de los servidores y trabajadores del sector público que integran las instituciones del Estado, incluidas las entidades que conforman el régimen seccional autónomo y las empresas públicas, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrá ser igual o superior a la remuneración mensual unificada del presidente de la República, en este caso, don Daniel Noboa. Pero la normativa que estableció el presidente en días pasados ya existía. Está vigente desde hace años atrás. Lo que pasa es que como es deporte nacional en Ecuador, las reglas, normas, las leyes no se las cumplen. Desde mi punto de vista, desde mi visión externa, el presidente se acostumbró a vendernos humo como parte de su propaganda política. La primera venta antes de llegar a la presidencia fue con el famoso Plan Fénix, que jamás existió, y ahora veo que ya ni se habla de él, porque todos nos dimos cuenta de aquel engaño. Luego, ya siendo presidente, en TikTok se mostró destruyendo una hoja, simulando que era la tabla de consumo de drogas, que en verdad es el umbral existente para diferenciar quién es enfermo consumidor de quien ejerce como microtraficante. Y ahora, este mal chiste de los sueldos dorados. De lo que se debe ocupar el equipo del presidente es revisar, derogar, desbaratar los contratos colectivos que existen en muchas instituciones y empresas públicas, que literalmente asfixian las arcas del Estado, incentivando la inequidad salarial, sobre todo en empresas como CENEL, que con sus 5.929 trabajadores, que le cuesta al Estado 522 millones de dólares, por ejemplo. Está bien que los trabajadores traten de mantener su estabilidad y beneficios económicos, claro que sí, pero otra cosa es que ayudados por sindicalistas y jueces laborales sin vergüenzas, atraquen de esa manera al Estado ecuatoriano. De los famosos sueldos dorados, como fueron bautizados hace años atrás, eso nace de un decreto presidencial. El primero fue el decreto del año 2015. Después se hace el decreto en el año 2018, que es donde quedó anclado en $5.072 como remuneración en la escala número 10 para el presidente de la República. Se emitió un acuerdo ministerial. ¿Qué es lo que sucede en el momento en que el presidente Daniel Noboa asume la conducción del Estado? Comenzamos a revisar los números y nos dimos cuenta, por ejemplo, en el caso de contratos ocasionales, que se gasta al año $1.221 millones. $1.221 millones. Ley LOCEP. Seguimos revisando todas las legislaciones y nos encontramos ya en el balance concreto
que habían sueldos que superaban los 5.072. Sueldos que para superar, en algunos casos, las empresas los habían de manera directa, con resoluciones internas, lo que nosotros llamamos la telaraña administrativa que hicieron, los habían anclado en dichos valores, 7.000, 8.000, $10. Nos dimos cuenta también de que otros valores se sumaban y no cuadraban con la realidad, como por ejemplo horas extraordinarias, bonificaciones, comisiones. ¿Quién daba las bonificaciones? ¿Quién daba las comisiones? Algunas nacen por contratación colectiva, entonces eso nos llevó al estudio de la contratación colectiva. Muy bien, ¿cuántos trabajadores en el sector público hay en el Ecuador en la actualidad? Menos de 500.000 de personas. ¿Cuántas personas hay en el sector privado? Fuimos haciendo todo un estudio técnico, pero también un estudio económico. Y creímos que era necesario que finalmente el presidente, tal como él lo dijo, voy yo sí a mirar de frente lo que pasa, como él dice, con la cara al sol. Con la cara al sol revisó y le dispuso a esta ministra de Trabajo que hiciéramos un acuerdo ministerial eficiente, transparente y que se ponga ahora sí a la Contraloría directamente a realizar las funciones que a la Contraloría le corresponde. ¿Por qué? Porque aquí hay un hecho que es un hecho natural. ¿Quiénes son los que determinan los sueldos en las empresas públicas? Los directorios. ¿A cargo de quién están en este momento los directorios? Están a cargo de personas técnicas que han sido directamente designadas a través de los distintos ministerios, porque en las empresas públicas hay que hablar del Ministerio de Energía y del Ministerio de Telecomunicaciones. Para hablar del Ministerio de Telecomunicaciones, arribamos a la empresa CNT, por darle un caso. Entonces, en el momento que tiene ministros que tienen la misma conducción, que tienen el mismo lineamiento, que no van a incumplir ni el decreto ni el acuerdo ministerial y que tienen que internamente modular las resoluciones, pues entonces en 2 meses el Ministerio de Trabajo sacará los resultados de lo que ha sucedido en estos primeros sueldos dorados y contratos colectivos dorados. El contrato colectivo tiene otro camino. En el contrato colectivo hay lo siguiente. El mandato constituyente número 8 señala en una disposición muy clara, en la disposición tercera, que ningún funcionario del servicio público se pueda acoger a la contratación colectiva. Y dice el artículo 27 de la Ley Orgánica del Sector Público que cuando existan cláusulas que incumplan con las disposiciones contenidas en el mandato constituyente número 8 serán nulas. Disposiciones o contratos colectivos. Entonces, ven ustedes cómo esta ministra lo que hace es un estudio técnico de lo que dice la norma. ¿Qué hacer frente a una situación irregular de la contratación colectiva? Nosotros en este mandato sí hablamos de contrato colectivo y que no pueden superar tampoco las comisiones, etcétera, en relación a la remuneración de 5.072. Ahora el ministerio prepara el acuerdo ministerial de regulación y de cumplimiento normativo de los contratos colectivos. ¿Qué va a pasar allí? Los contratos van a ser revisados. ¿Pero qué pasa con ¿qué pasa con los contratos que ya fueron elaborados? ¿Qué pasa, por ejemplo, con ese contrato de CENEL de $500 millones? Quisiera que nos diga, miren, señora ministra, CNT ¿qué es lo que va a pasar con aquello? Por antigüedad y por hijos. El 81% de los trabajadores de CNT forman parte del comité que accederá a nuevos bonos. Gracias a todos por acompañarme día a día. Seguimos mañana.